capital o por acciones. Para saber cómo se constituye, primero debemos saber qué es una sociedad. La sociedad es un contrato mediante el cual dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o en la actividad social. ¿Cómo se conforma una sociedad? Una sociedad es un arreglo donde las partes, conocidas como socios, acuerdan cooperar para avanzar en sus intereses mutuos. Esta es la mejor forma de asegurarse de que todo funcione de acuerdo a lo que regula la Ley General de Sociedades. Las sociedades de capital se constituyen por contrato entre dos o más personas. La Constitución exigirá escritura pública que deberá inscribirse en el registro mercantil. Estas escrituras deberá ser otorgada por todos los socios fundadores y obtener como mínimo la siguiente información. Primero, la identidad del socio o los socios. Segundo, la voluntad de construir una sociedad de capital con elección de un tipo social determinado, es decir, si queremos crear una sociedad limitada o anónima. Tercero, los aportantes de cada socio realice y la enumeración de las participaciones o de las acciones atribuidas al cambio. Cuarto, los estatutos que regirán las sociedades haciendo constar la denominación de la sociedad, el objeto social determinando las actividades que lo integran, el domicilio social, el capital social, las participaciones a las acciones que se divida, su valor nominal y su numeración correlativa. Forma de gobierno según el tipo de sociedad de capital que se trate. Y quinto, la identidad de la persona o personas que se encarguen de la administración y de la presentación de la sociedad. ¿Cómo se constituye una sociedad por acciones simplificadas? Puede ser constituida por una o varias personas naturales o jurídicas mediante un acuerdo que conste en escrito privado, mediante el cual, luego de ser firmado por futuros asociados, debe diligenciarse por su inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, del lugar en la sociedad establecida su domicilio principal. La autenticidad se realizará por todos los que participen en la constitución mediante trámite notarial cuando alguno de los activos que aporten a los asociados sea un bien cuya transferencia requiere escritura pública, como los inmuebles y en general todo aquello por los cuales la ley exige una solemnidad. El contrato deberá constar mediante escritura pública. Las características de las sociedades comanditarias por acciones son las siguientes. En la sociedad comanditaria por acciones existen dos categorías de accionistas. Los primeros son los socios colectivos, que responden personal y solidariamente de las deudas sociales y han de ser necesariamente administradores de la sociedad. Los segundos son los socios comanditarios, que carecen de personalidad personal y participan en la organización a través de la sociedad de la Junta General. En una sociedad comanditaria tiene que haber mínimo dos socios, de los cuales uno de ellos tiene que ser un socio colectivo. La responsabilidad de los socios colectivos es personal, solidaria e ilimitada frente a las deudas sociales. Los socios comanditarios tienen responsabilidad limitada del capital aportado. Los socios tienen derecho a modificar los estatutos y siempre que la modificación no se efectúe mediante acuerdo de la Junta General. El acuerdo requerirá el consentimiento expreso de todos los socios colectivos. Además, una característica también de las sociedades comanditas por acciones es que el revisor fiscal tiene que ser obligatorio sin importar su patrimonio. Obligaciones de los socios. La principal obligación de los socios es la de aportar a la sociedad la porción de capital no desembolsada en la forma y dentro del plazo previsto en los estatutos de la sociedad mercantil o en su defecto por acuerdo o decisión de los administradores. En la sociedad de capital encontramos la sociedad anónima, en la cual los socios deberán responder según sus aportes por las obligaciones sociales de acuerdo al artículo 373 del Código de Comercio.
La sociedad en comandita por acciones se divide en dos tipos de socios. Los socios gestores comprometen solidaria y limitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales y los socios comanditarios que se limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes. Este de acuerdo al artículo 323 del Código de Comercio. A continuación daremos a conocer unos ejemplos de sociedades de capital. Para ello es importante recordar lo siguiente. Las sociedades de capital se componen por los aportes que generan cada uno de los socios para la conformación y funcionalidad de la organización. El capital de sociedades corresponde a la sumatoria de lo que aportan cada uno de los socios. Si para la conformación de la empresa se requieren de algún préstamo de algún banco, este se deberá pagar y los dineros que correspondan a este no se devolverán a ninguna de los socios. El capital social no es inamovible. A lo largo del tiempo de las sociedades se puede ampliar o reducir siempre y cuando se cumplan con los requisitos que se deben llevar a cabo en las operaciones establecidos en la normatividad. Las aportaciones de los socios no siempre tienen que ser en dinero efectivo, pueden consistir en bienes como maquinarias, construcciones, inmobiliarios o también en derechos. Si una persona cuenta con un derecho a un crédito, este puede aportarlo a la organización. Los aportes de los socios no siempre tienen que ser por el mismo valor. Unos pueden aportar más que otros. Pero de acuerdo a esto, a los aportes que cada uno de ellos realicen, será su participación en la entidad. A continuación vamos a dar un ejemplo. 3 personas vamos a construir una sociedad para desarrollar un negocio y para empezar a funcionar necesitamos $25,000. 2 aportamos $4,000 cada uno. Otro aportará $7,000 y otros $10,000 nos los prestará el banco. Aquí debemos identificar a cuánto corresponde el capital social de la entidad y posterior a esto reflejarlo en una cuenta T. Para calcular a cuánto corresponde el capital social de la entidad, lo que haremos es sumar los valores que aportaron cada uno de los socios sin tener en cuenta el préstamo que se obtuvo, y esto sería un total de $15,000. Esta pertenece al tipo de cuenta de patrimonios identificada con el código 31 capital social. Ahora vamos a identificar cuáles pertenecen a las cuentas débito y a las crédito. En la débito se encontrarán reflejados los aportes de los dos socios, que cada uno corresponde a $4,000, y el del tercer socio, que aporta $7,000. Y en la cuenta débito se encuentra reflejada los $10,000 que prestó el banco. A continuación debemos desarrollar el siguiente ejercicio, donde debemos identificar el código de la cuenta que se va a manejar y plasmarlo en una cuenta T.